Buenas tardes, alumnos. Damos inicio hoy a lo que es la clase número 2 de nuestra cátedra Gestión Notarial, comenzando con los medios o los registros que tenemos habilitados para la publicidad de los instrumentos públicos o de los derechos reales. Vamos a comenzar definiendo qué es un registro. El registro es aquel lugar donde se anotan los actos y contratos jurídicos de los particulares o de las autoridades. También se denomina registro al libro donde se anotan estos actos o contratos. Aquí vamos a desmembrar, porque hay dos contenidos en este concepto, dos definiciones. Una que hace referencia al lugar, es decir, a la estructura edilicia donde se va a anotar los actos y contratos que se realizan en un estudio notarial. Estos actos y contratos son de los particulares y de las autoridades. Y la otra también, la otra parte del concepto es la que hace referencia a el libro donde se deja asentado, donde se dejan asentados estos actos o contratos. Es así que en una misma definición tenemos dos conceptos de registro. Nosotros tenemos un registro de la propiedad del inmueble, que encuentra su regulación en la ley 17.801 del Digesto Jurídico de Misiones, la cual en su artículo 2 hace mención a la finalidad de la creación de este registro de la propiedad del inmueble, que es justamente la de dar publicidad y así hacer oponible todo lo que se inscriba en el registro a terceros que tengan una pretensión sobre dicho inmueble. Dice el artículo 2 que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1890, 1892, 1893 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, los siguientes documentos: A. Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. B. Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares y celos establecidos por otras leyes. Es decir, que en él se deberán registrar, por ejemplo, el usufructo, la servidumbre, ¿sí? También aquellos derechos reales de garantía, como ser los embargos, que recaen sobre un determinado inmueble, las inhibiciones y también otras medidas cautelares que pudieran recaer sobre el mismo. Y también otras que pueden surgir en otras leyes, tanto nacionales como provinciales. También tenemos otros organismos que están vinculados a lo que es el ejercicio en la escribanía, en el estudio notarial, y que son, yo aquí les hago mención de algunos de ellos: el AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y la recaudación de los recursos de la seguridad social de la nación. También tenemos a Rentas, que es la Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones, que es la que se encarga de todas las funciones referentes a la recaudación, fiscalización, determinación, aplicación de sanciones, devolución de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por este código y demás leyes fiscales, que corresponderán a la Dirección General de Rentas. Y también tenemos al ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que fue creada en el año 1991, es un órgano descentralizado que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la seguridad social en la República Argentina. Estos son algunos de los organismos de los que hace uso el escribano. Y también, por ejemplo, tenemos el registro de comercio, que también
suelen utilizar, por ejemplo, para pedir algún tipo de informes que sean necesarios para poder escriturar o llevar a cabo las diligencias de los estudios notariales, entre otros trámites. Nosotros venimos hablando de conceptos de inmuebles, refiriéndonos a las tierras específicamente, pero el código, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, nos explica cuál es el concepto de cada uno y a qué hace referencia, cuál es la clasificación. Los bienes muebles son todas las cosas muebles, las que pueden desplazarse por sí misma o por una fuerza externa. Es decir, todo aquello que se puede mover fuera de un determinado lugar. Por ejemplo, de una vivienda, los muebles serían los electrodomésticos, el mobiliario, todo aquello que podamos desplazar. Y también tenemos los inmuebles, que están divididos a su vez en dos clasificaciones, que son por su naturaleza y por su accesión. Dice el artículo 225 del Código Civil y Comercial que los inmuebles por naturaleza son el suelo, la tierra propiamente dicha, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica, por ejemplo los árboles, y todas aquellas que se encuentren bajo el suelo sin el hecho del hombre, es decir, sin que el hombre haya intervenido. Por ejemplo, las minas, ya saben que hay minas de carbono, minas de piedras preciosas, por ejemplo, también los yacimientos petrolíferos, que también son otros de los inmuebles que están allí por la naturaleza, sino que no ha intervenido el hombre en su desarrollo o en el lugar en que se encuentren ubicados. También el artículo 226 hace referencia a los inmuebles por accesión y dice que son las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter de perdurable. En este caso, las muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. El claro y mejor ejemplo para este caso es la vivienda que se encuentra arriba de una tierra. ¿Sí? Está adherida físicamente al suelo con carácter perdurable, no es por un tiempo determinado, sino que perdura a lo largo del tiempo, excepto que se proceda a la destrucción, pero está adherida a él y no puede desplazarse. Entonces, este inmueble se encuentra incorporado y forma un todo con, inmueble por accesión se encuentra incorporado al suelo y con él forma un solo objeto, es decir, no forman dos individuales, sino que uno solo. No se puede vender la vivienda por separado y la tierra por otro lado, sino que se venden conjuntamente. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Es decir, por ejemplo, las herramientas de trabajo. Y otra de las clasificaciones es referente a la de los muebles registrables, es decir, hablamos de los muebles, que son todos aquellos que se pueden trasladar, pero estos muebles registrables tienen una característica que es la de su alto valor económico. Y dice que son todas aquellas que por su importancia económica y en virtud de su posible identificación individual son susceptibles de una protección registral específica. Por ejemplo, un avión, una aeronave, un buque. Estos muebles pueden desplazarse, pero tienen la característica de ser de elevado valor económico y por ello es que se protege este mueble y cómo lo hacen a través de la registración, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos muebles permiten identificarse. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, saben que tienen un número de chasis, un número de motor y también un número de dominio que es la patente. Permite individualizarlos y así lograr una protección registral específica. ¿Cómo se hace eso? A través del registro de los bienes muebles. En el caso de los
automóviles serán el registro de la propiedad del automotor. Estos registros emiten, a pedido del escribano o de las partes interesadas, informes. ¿Qué es un informe? Es un documento expedido por el registro de la propiedad del inmueble que contiene las condiciones de titularidad y dominio de un determinado inmueble y características del inmueble. Puede solicitarlo al escribano las personas interesadas en saber cuál es la condición de un determinado lote y allí el registro se expedirá al efecto diciendo quién es el titular, si posee derechos reales de garantías como ser hipoteca y inhibición general de bienes. También hará referencia a cómo está compuesto ese lote, su ubicación, las líneas que lo encierran, los linderos, las medidas y todo lo referente a ese inmueble que vamos a solicitar. La finalidad es informar a quien lo solicite las condiciones registrales del inmueble. Con este tema damos por finalizado la clase número 2 de nuestra materia. Buenas tardes.